Buenos días, Jeffrey. Muy buenos días. Bien, chicos, ya se inició la grabación. Damos inicio a nuestra semana número 13. La penúltima clase de lo que es Historia Universal. Bien, vamos a hacer la presentación de nuestra pantalla para hacer resumen de lo que vamos a trabajar la presente sesión del día de hoy. Bien, chicos, en la clase anterior estuvimos viendo lo que era la parte final de la Edad Moderna. Así, hicimos referencia al movimiento de la Ilustración, ¿no? A este movimiento que busca terminar con el absolutismo, que va a ser la inspiración para lo que es el proceso de las revoluciones burguesas en Europa y el proceso de emancipación aquí en América. Vimos que esta ilustración se dio inicio en Inglaterra, ¿no? Donde ocurren estos primeros movimientos burgueses. Después este pensamiento se traslada a Europa. Es Francia el foco de desarrollo de las ideas de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau. Se comienza a cuestionar el sistema económico imperante de esos tiempos, que era el mercantilismo. Aparecen nuevas ideas económicas, Adam Smith, se publica la enciclopedia, que es la base ideológica, ¿no? Que es, mejor dicho, el órgano difusor de estas ideas nuevas, para finalmente producirse primero en Norteamérica la revolución de las 13 colonias americanas y, por supuesto, la Revolución Francesa. Bien, esa Revolución Francesa que pasó por 3 etapas, una etapa monárquica, ¿no? O mejor dicho, una primera etapa de una convocatoria, una reunión de estamentos sociales, los famosos estados generales, una etapa en la cual el pueblo toma la decisión de elaborar una primera constitución para Francia, la Asamblea Constituyente, y finalmente una etapa de terror, una etapa de violencia reiterativa, como fue el periodo de la convención con Robespierre. Y justamente en esa parte final de la República es donde se produce en 1799 un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es aquel que va a conducir a la elección de Napoleón, que primero será un cónsul y después va a ser proclamado emperador por la propia Iglesia Católica, por el Papa Pío VII en 1804. Y a partir de ese momento se inicia la era napoleónica, que va a conducir a que Francia anexe este territorio, conquiste, forme alianzas y se enfrente directamente a Inglaterra, que era la potencia comercial, marítima y la potencia en formación y en consolidación de ese siglo XIX. Bien, con esa revolución francesa se da inicio a la edad contemporánea. Después de estos casi 15 años de dominación napoleónica en el mundo europeo, Napoleón, veremos en unos minutos, va a ser derrotado en 1813. Napoleón se escapa y regresa a Francia en 1815. Vuelven a ser Napoleón derrotado en Waterloo y el sueño de Napoleón termina en 1821. Bien, esas modificaciones, ese retorno de Napoleón implicó que en Europa regresaran en muchos estados europeos el sistema absolutista, el antiguo régimen. Por eso que volverá a haber revoluciones burguesas en 1820, en 1830, en 1848. Y por supuesto que esas revoluciones burguesas van a ir a la par con la consolidación de la burguesía, que se va a afianzar, porque es quien lidera las revoluciones industriales, la primera, específicamente en Inglaterra, pero la segunda tendrá escenarios nuevos, como va a ser el caso, por ejemplo, de Alemania, el caso de Estados Unidos, el caso del norte de Italia, la zona sur de Francia, lo que va a implicar una lucha permanente por la búsqueda de la hegemonía en el mundo, que termina en su momento con una paz armada, con un periodo en el cual los países se van a ver enfrascados en conflictos que termina en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Bien, chicos, trabajemos ahora nuestro primer tema. Ese primer tema que vamos a desarrollar
está vinculado con la parte final de ese imperio napoleónico que mencionábamos en la clase anterior. Bien, hasta aquí me confirman si está llegando correctamente la señal, si se está viendo la pantalla para ya iniciar de forma detallada los puntos que corresponden al ciclo 19. Sí, profesor, sí. Ok, listo, Sí, gracias. profesor. Ok, gracias por la confirmación. Bien, entonces retomemos. Napoleón derrotado en 1813 en la batalla de Leipzig, o también conocida como la batalla de las naciones. Estos países que han vencido a Napoleón y lo van a desterrar a la famosa isla del Elba, ¿no? Donde va a estar bajo la protección de Inglaterra y de donde se escapará. Bien, esos países que vencieron a Napoleón van a reunirse en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, Viena se convierte en el foco de atención y la presencia de líderes europeos. ¿Qué van a buscar estos líderes? Preguntan varias veces en admisión y también nosotros en los exámenes. Estos países se están reuniendo con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es restablecer el sistema absolutista, es restablecer el antiguo régimen. Por eso en Francia regresa la dinastía borbónica a partir de 1814. Se reinstaura la monarquía. Igual va a ocurrir en España, en Prusia, en Dinamarca, en Suecia. Se consolida nuevamente el sistema absolutista. Bien, el otro acuerdo que se va a tomar en este Congreso de Viena es reordenar el mapa europeo para buscar generar un equilibrio y colocar estados tapones para evitar algún tipo de amenaza o conflicto posterior. Entonces, se va a hacer un reparto del viejo continente que, por supuesto, cada uno de los cancilleres o primeros ministros tratarán de buscar un beneficio mayor en su momento. Por eso que veremos, por ejemplo, a Austria liderando esta reunión con el famoso canciller Clemente Metternich, el líder visible de esta reunión. La presencia de Metternich será fundamental para poder convencer a los países potencias de que esta distribución, de que este reparto de tierras era lo mejor para evitar un conflicto mayor. Además, por supuesto, de apoyar el regreso al absolutismo. Castelgrán, por ejemplo, el delegado británico, logra que este acuerdo, que esta reunión le favorezca ampliamente. Veremos cómo Inglaterra es la más favorecida de la asamblea, de esta conferencia, de este congreso. Ya que no se olviden que Inglaterra inicia la hegemonía, consolida su presencia y será un imperio. 22 años después, cuando ingrese el gobierno, la famosa Victoria I, se inicia la era victoriana, la consolidación de Inglaterra como la nueva potencia en el mundo, que por supuesto llega a su fin bastante rápido con el resultado final de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos será el gran favorito o beneficiario. Bien, Francisco I, el famoso Guillermo III, y así diversas autoridades estarán presentes. Cada país tiene su representante. Así como Metternich es el anfitrión de la reunión, quien conduce la reunión, también estará presente, por ejemplo, Talleyrand, el primer ministro y portavoz de Francia. Porque en este Congreso de Viena lo que se está buscando es reordenar el mapa europeo. Y acuérdense que normalmente cuando hay una guerra, en este caso conducida y dirigida por Francia, normalmente el país que ha provocado una guerra termina cediendo territorio o tiene que entregar compensaciones territoriales por los daños efectuados a los demás países o a la economía o a la destrucción de los territorios. Pero hábilmente, Talleyrand, el primer ministro o ministro de Relaciones Exteriores franceses, logra generar una
cierta riña entre los líderes que deciden que Francia devuelva lo conquistado, pero que mantenga sus fronteras naturales. De ahí que nace esa frase, fue un acuerdo bajo la mesa. O sea, que hubo aquí en el Congreso de Viena un acuerdo previo para que todos salgan satisfechos, aunque no serán todos. Van a haber países como Alemania e Italia que serán perjudicados, pero como no van a tener la fortaleza necesaria, tendrán que aceptar estos acuerdos finales. Veamos qué acuerdos va a implicar este Congreso de Viena. Primero, Inglaterra o Gran Bretaña es la gran favorecida. Le van a reconocer sus colonias en Grecia, en las Islas Jónicas. Le van a reconocer el Peñón de Gibraltar. Le van a conocer sus posesiones en Egipto. Se le reconoce su presencia en el Medio Oriente. Tendrá presencia en la India. Tendrá presencia en Hong Kong, en Malasia, en Vietnam, en diversos lugares, en Australia en su momento. Y no se olviden que Inglaterra es la que va a reemplazar a España como nación dominante en América. Y la economía peruana es quizás el ejemplo más visible. Iniciamos nuestro proceso de independencia y cuando comenzamos como república necesitamos recursos económicos. ¿Quién nos facilita el primer préstamo? Inglaterra. ¿Cuándo nos cobra ese préstamo? Cuando comenzamos a tener guano. Contrato Grace. Cesión a los inversionistas ingleses para que extraigan el guano. Y que duró un promedio de 14 años. Comienza en el gobierno de Castilla y termina en su segundo gobierno. Esos inversionistas desplazados del Perú se van a Chile. En Chile inician explotación de recursos, pero se dan cuenta que Bolivia y Perú tienen salitre, que era el nuevo recurso natural que era de gran necesidad para la economía europea. Y lo que hacen los ingleses es provocar una guerra y al final nos quitan nuestras riquezas, no solamente después de la guerra, sino en tiempo, acuérdense de Cáceres, firmándose el contrato Grace. Donde tenemos que entregar el petróleo, los ferrocarriles, ¿no? Las haciendas azucareras y muchas otras riquezas, libre navegación, todo ello con este acuerdo firmado en 1889. Y por supuesto en la República Aristocrática la presencia inglesa es bastante visible, ¿no? Ya que va a recibir muchas facilidades por parte del gobierno peruano. Bueno, eso ya lo veremos con detalle en la última clase cuando veamos ya el siglo XX. Bien, entonces, Gran Bretaña o Inglaterra es la gran favorecida, es la reina de los mares, un control absoluto de las principales rutas comerciales. Es como una versión moderna de lo que fueron en su momento los fenicios. Austria, por ejemplo, que lidera esta reunión, el canciller Clemente Metternich, logró que Austria tuviera una presencia importante, por ejemplo, en el norte de Italia, la zona comercial más importante de este país. Ahí tendrán ducados y tendrán reinos, por ejemplo, Lombardía, Veneto, Modena, Toscana, Parma, estarán gobernados por príncipes y archiduques de origen austríaco. Prusia, que es la competidora con Austria en este proceso conocido como reunificación alemana, es la zona comercial más importante e industrial que tendrá en esos tiempos el pueblo germano. Su presencia importante en el Mar del Norte. Rusia va a ocupar Finlandia, ¿no? Va a ocupar territorios en la zona de los Balcanes. Su presencia en el Mar Negro le va a permitir tener ese acceso al mar Mediterráneo que se le había negado muchas veces. Francia, como decíamos, mantuvo sus fronteras naturales, salvo Alsacia y Lorena, que tuvo que entregar
¿no?, a un gobierno autónomo, a reinos de origen germano. Por eso que va a existir esa lucha permanente entre Francia e Alemania por Alsacia y Lorena. Ojo, Alsacia y Lorena inicialmente era territorio germano, después anexado a Francia en su momento, y hoy en día, por supuesto, lo tiene ese país. Italia, ya habíamos dicho, bueno, Alemania quedó fragmentada, 39 estados, siendo los estados más poderosos justamente Prusia y el Imperio Austriaco. Y en el caso de Italia, dividida en 8 estados, ¿no? Reinos, ducados, posesiones francesas y, por supuesto, la ciudad del Vaticano en su momento. Bien, mientras los países europeos están tomando acuerdos de restablecer el absolutismo, de reacomodar el mapa europeo, Napoleón se escapa de su primer destierro, utilizando un ardid, una artimaña, logró que los soldados ingleses se distrajeran y él inició un retorno. Napoleón regresa en pleno Congreso de Viena. Llega el 3 de marzo a París e ingresa de forma triunfal. O sea, el pueblo vuelve a aceptar a Napoleón, pero ese gobierno es corto. Es el gobierno de los 100 días. ¿No? Por eso que normalmente los políticos utilizan, vamos a evaluar los 100 días de gobierno del ministro, los 100 días de gobierno del presidente, los 100 días de gobierno del alcalde. Hace referencia a esos 100 días en los cuales Napoleón regresó, retomó, y los países europeos vieron en ese regreso una amenaza visible, frontal y directa. Por eso que nuevamente los países europeos se agrupan, se unen en una séptima coalición, la última coalición formada en Europa. Todos los enemigos de Napoleón unidos y se enfrentan a Napoleón en la famosa batalla de Waterloo en junio de 1815. Resultado de ese enfrentamiento, Napoleón es vencido, ahora sí llevado a una isla frente a las costas africanas, que será la isla de Santa Elena, donde conocemos y sabemos que falleció en 1821, al margen de los sueños de grandeza que tenía este genio militar en su momento. ¿Qué ocurrió con los países que participaron en la batalla de Waterloo? Dijeron, es momento de unirnos. Pero no nos vamos a unir solamente en momentos de necesidad, sino nuestra reunión será permanente. Bien, se formó la Santa Alianza. La Santa Alianza, que quiso tener una orientación de tipo religioso, fue liderada por el zar Alejandro I de Rusia. O sea, Rusia fue uno de los líderes de esta Santa Alianza. ¿Cuál fue el objetivo de la Santa Alianza? La Santa Alianza se formó con el objetivo de que los países integrantes de esta alianza enfrenten cualquier amenaza burguesa en sus territorios. La sola presencia o simplemente rumores de un movimiento liberal que se establezca en España, en Italia, en Suecia, en Noruega, en cualquier país, esta Santa Alianza iba en defensa de ese reino, porque era una alianza más que nada de tipo militar. Por eso que mientras existió la Santa Alianza entre 1815 y 1830, todo movimiento burgués fue aplastado. No hubo ningún resultado positivo. Pero en 1830 esta alianza se destruye. Terminó la alianza por discrepancias, desavenencias entre los países. Vean, el último país en integrar la Santa Alianza fue Inglaterra. Y el primero en abandonar esa Santa Alianza fue Inglaterra. Porque vio en esa Santa Alianza una amenaza para sus intereses. Ya que España quiso aprovechar esta Santa Alianza para pedir el apoyo a los países europeos para retomar sus antiguas colonias americanas. Pero esta intención no solamente generó la negativa de Inglaterra que se retira, sino que aquí en América había un país que se fortalecía día a día y comenzaba a ser un país grande.
Estados Unidos, Norteamérica. En 1825, el presidente James Moore pronuncia la frase América para los americanos. Con esa frase, Norteamérica va a defender su mercado, ¿no? La cercanía y la capacidad que tendrá más adelante de apoderarse de los recursos naturales. Y esa presencia europea era una amenaza para su espacio de dominación, lo que Hitler llamará la conquista del espacio vital. Y siempre Estados Unidos vio a América Latina como una fuente de recursos naturales, repito, necesarios para la gran industria norteamericana que hoy en día ya está en una situación, llamémoslo así, de declive, de decadencia, porque aparecen otros escenarios industriales en el mundo. Entonces, en resumen, la doctrina James Moore fue una doctrina desarrollada por el presidente norteamericano para rechazar cualquier intento de presencia europea en América después del proceso de emancipación. Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos, alguna duda sobre la Santa Alianza o sobre el Congreso de Viena, que ha sido dos temas muy reiterativos en los exámenes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me confirman, por favor? Hasta ahora sí, profe. Ok. ¿Alguien más por ahí? ¿Quedó claro todo? Sí, profesor, todo claro. Listo. Entonces, nuevamente partimos. La Santa Alianza funcionó entre 1815 y 1830. Se terminó esa Santa Alianza y ¿qué va a ocurrir en el mundo europeo? Automáticamente la burguesía inicia procesos de libertad, procesos o revoluciones burguesas. Por eso es que no solamente hay una sola revolución francesa, sino hay una revolución francesa en 1830 y una revolución francesa en 1848. Por eso que Francia representa la libertad. Francia representa el modelo, entre comillas, a seguir por muchas naciones o por algunos movimientos burgueses, porque ven que ahí se puede reconquistar los derechos en base a levantamientos sociales. En este caso, en base al levantamiento del pueblo o el Estado llano. Bien, decíamos que con el Congreso de Viena se restablece el absolutismo en Francia. En 1814 regresa la dinastía borbónica y asume el control de Francia. Este inicio, 1814, va a continuar hasta 1824, cuando termine el reinado de Luis XVIII, ingrese Carlos X al poder. Y Carlos X duró entre 1824 y 1830. ¿Por qué no terminó o por qué se interrumpió el gobierno de Carlos X? Por la revolución gloriosa de julio de 1830. ¿Qué ocurría con estos reyes absolutistas? Bueno, lo que siempre hicieron en Francia: suprimir la libertad de expresión, suprimir la libertad de imprenta, suprimir el sufragio universal, favorecer a una clase social, desfavorecer o dejar de lado a la burguesía en las decisiones más importantes. En pocas palabras, la libertad había sido puesta en una amenaza permanente. Y cuando hablamos de libertad, libertad de tránsito, de expresión y de creencia, inclusive de elegir autoridades. Por eso que los periodistas, los tipógrafos, alentados, dirigidos por Adolfo Thiers, toman las calles de París, levantan barricadas y lo único que le quedó al rey es renunciar y refugiarse en Bélgica. ¿Y qué hizo el pueblo? Solicitó la formación de una asamblea. Esa asamblea vuelve a establecer en Francia una monarquía constitucional. Por eso es que a pesar que ha habido revolución, Luis Felipe I, Luis Felipe de Orleans, es elegido como rey bajo el sistema de la monarquía constitucional. Rey, usted reina, pero no gobierna.
Este rey es conocido en la historia como el rey burgués, porque era un rey con cierta libertad para impulsar el comercio, la actividad, o sea, permitir la propiedad privada, las inversiones, para que Francia también iniciara este proceso de modernización, este proceso de industrialización que ya era visible en el mundo europeo. Sin embargo, el rey, con el correr de los años, volvió a convertirse en un absolutista total. Es por eso que en 1848, una tercera revolución francesa lo sacó del poder. Nuevamente el pueblo reunido en asamblea, ¿no?, va a decidir anular la monarquía y establecer la república. Por eso que entre 1848 y 1852 iba a funcionar la Segunda República. Y en una república hay elecciones. Esa elección condujo a que el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, tomara el control del Estado, manejara la República Francesa, y esto, por supuesto, será apoyado por vastos sectores sociales, inclusive la propia burguesía. Pero ¿qué ocurrió con el sobrino de Napoleón? Faltando pocos meses para que termine su mandato, igual que su tío, dio un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado va a conducir a que Napoleón, el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, proclame la Segunda República. Mejor dicho, no, el Segundo Imperio Francés. Imperio que comienza en 1852 y que va a durar hasta 1871, después de una derrota humillante que van a sufrir los franceses y que va a quedar registrada en la historia como una de las derrotas más, digamos así, que desmoralizó, que desmereció quizás la grandeza en algún momento de ese ejército, inclusive la pérdida de territorios, como va a ser Alsacia y Lorena en su momento. Dejemos Francia, sabemos que en Francia hay nuevamente un periodo de un imperio. Bien, el siglo XIX. El siglo XIX es el ciclo, reitero, donde Inglaterra se va a fortalecer como potencia. Básicamente porque Inglaterra vive una era industrializada que vamos a ver en unos minutos. El cercamiento de los campos, la actividad lanera, los primeros inventos, ¿no? Por ejemplo, la máquina de vapor, el campo textil, metalurgio, ferroviario, facilitación de lo que va a ser las inversiones, el traslado de mercancía, el trabajo infantil, pero también un gobierno eficiente, un gobierno dirigido por Victoria I, la famosa era victoriana. Hay mujeres que en Inglaterra han sido las pilares para el crecimiento de esta nación. Lo fue Isabel I, la reina virgen, a inicio del siglo XVII. Lo será Victoria I, y en la actualidad una de las que ha sido muy influyente para que Inglaterra todavía permanezca como potencia en el mundo ha sido la reina Isabel II, ¿no? La que todavía en estos tiempos permanece aún con vida. Bien, entonces esa es la época donde vamos a ver a una Inglaterra consolidándose y dirigiendo los destinos del mundo. Pero como siempre en la historia, nada será eterno en su momento. Bien, ahora veamos este proceso que va a significar la consolidación de la burguesía, producto de haber logrado a través de la ciencia, la tecnología, las investigaciones, el cambio de la matriz de la producción. La producción artesanal, manufacturera, hecho por el maestro, ¿no? Dejó de tener vigencia. Los talleres nacionales, los talleres particulares, el negocio propio va a sufrir un golpe durísimo cuando comience a utilizarse la máquina para el proceso productivo, para el traslado de mercancías y por supuesto para la reducción de mano de obra y por supuesto un aumento en los márgenes de ganancia.
Entonces, la revolución industrial significó ese cambio drástico, importantísimo, elemental y especializado para esta clase social. Y miren cómo va variando el tiempo. Antiguamente uno iba a una fábrica de automóviles y podían encontrar quizás cientos de trabajadores haciendo diversos trabajos, ¿no? Para la culminación final de un ensamblado de auto. Hoy en día uno va a una fábrica de automóviles, prácticamente la presencia humana es mínima, la presencia de la informática, la robótica es visible, prácticamente el hombre no interviene en casi nada de lo que va a ser el ensamblaje final de estos, en este caso, los automóviles. Bien, ¿qué características tuvo la primera revolución industrial? Aparece la máquina, como le mencionaba, innovaciones en la ciencia y la tecnología, comienza a producirse a gran escala, ¿no? Utilizando quizás los mismos recursos naturales, y se consolida la burguesía como la clase social dominante. Por eso se habla de la segunda fase del capitalismo, el capitalismo industrial. Era primero capitalismo mercantilista, capitalismo industrial, y la siguiente clase será capitalismo imperialista, ese capitalismo que no necesita de guerras, lo único que necesita es tener libertad para poder negociar en la diferente bolsa de valores del mundo la transacción, la venta, la comercialización de las empresas en el mundo. Bien, esta primera revolución industrial tuvo como foco de desarrollo el Imperio Británico, Inglaterra. Ahí nace este proceso de producción, ¿no? Que por supuesto va a implicar que los márgenes de ganancia se amplíen, ¿no? Se amplíen mucho más, y que los tiempos de distribución se acorten, ya que se va a usar, por ejemplo, barcos a vapor para llevar mercancías quizás a continentes distintos o diferentes. Las industrias metalmecánica, la metalurgia, la siderurgia y especialmente la industria textil. La gran revolución agrícola, que implicó una producción lanera, y esa materia prima de la lana va a implicar una industria textil. Por eso la lanzadora volante, la máquina de cardar, la máquina de hilar, todas ellas vinculadas a este movimiento, y por supuesto el barco a vapor, la locomotora y por supuesto el barco. Las fuentes energéticas, por supuesto estamos en un proceso inicial, el carbón y el vapor se convierten en las fuentes para mover las maquinarias, las herramientas necesarias para acelerar este proceso productivo. De todos los inventos, el más importante fue la máquina a vapor hecha por James Watt en su momento. La segunda revolución industrial es un proceso mucho más complejo. Es un proceso que se inicia en 1860, 70 para algunos, con la famosa paz armada. Esta segunda revolución industrial se desarrolla ya no solamente en Inglaterra, más bien Inglaterra va a comenzar a ser desplazada por la industria germana alemana, la industria francesa, ¿no? La industria norteamericana, pero también quizás algunos avances importantes en lo que va a ser la industria rusa, que va a tener ya determinada presencia en estos tiempos. Pero serán dos escenarios: en Europa es Alemania y en América es Estados Unidos. Bien, en esta segunda revolución industrial ya los campos son mucho más extensos. La siderurgia, por ejemplo, el campo automotriz, aparece el motor a diésel, el motor a combustión o gasolina, ¿no? Aparece la industria química farmacéutica, los productos sintéticos, las primeras pastillas para aliviar ciertos dolores. Aparece la preservación, ¿no? O el uso de los preservantes para poder aumentar el tiempo de vida de los alimentos. Por eso que hoy en día tenemos alimentos que pueden durar 3 o 4 años y se mantienen en buenas condiciones. Las fuentes energéticas. Las fuentes energéticas basadas en lo que va a ser el llamado oro negro. Hoy en día este combustible es uno de los elementos de disputa, de conflictos,
que esté en ese vaivén de sub y baja, como vemos, y cómo afecta esto en la economía peruana y en la economía latinoamericana, norteamericana, europea. Ojo, la crisis en este momento no es una crisis netamente peruana. La situación de Chile, la situación de Argentina, la inflación en Colombia, la inflación en Norteamérica. Tanto que su propio Banco Central de Reserva está elevando la tasa de interés de forma quincenal, algo que no se veía pues hace 30, quizás 40 años, antes de esta famosa crisis que hubo en la bolsa mexicana y después en la bolsa de Rusia y también de Hong Kong en su momento. Entonces, este problema que es parte del conflicto que vemos hoy en día y la presencia de Norteamérica o la insistencia de Norteamérica de tener presencia en el mundo ha llevado a estos conflictos. Pero es el petróleo. O inclusive se está hablando en estos días de una crisis en el Perú del sistema aéreo porque faltaba combustible para los aviones. O sea, combustible para los aviones, para los camiones, para los autos, en su mayoría, 70-80%, es derivado del petróleo, a lo que en este momento Perú tiene, pero que es muy poco para satisfacer nuestra demanda interna. La electricidad, la fuente energética que nos permite que nuestros aparatos electrónicos funcionen en casa, porque eso sería imposible. El microondas, la laptop, ¿no? Inclusive hasta hoy en día el internet, si no hay energía eléctrica, no se puede prender el router y no se puede acceder, por supuesto, a este medio que nos permite hoy en día estar a través de una pantalla. Inventos, muchísimos, aquí he puesto algunos, la bombilla eléctrica con Thomas Alva Edison, la primera central hidroeléctrica en su momento, la dinamita con Alfred Nobel, ¿no? De ahí aparecen los famosos premios Nobel en su momento, Graham Bell y su teléfono, ese aparatito que hoy en día es algo que lo tenemos que tener sí o sí porque es parte de nuestra propia necesidad. Los aviones, los motores a gasolina, en este caso Carl Benz, Rudolf Diesel, ¿no? Por eso petróleo o diésel, los hermanos White con los aviones, la compañía norteamericana Boeing, en su momento, creadora de aviones, la caja boba que es la televisión, la radio con Marconi, la televisión, la caja boba que va a ser llamada así las primeras pantallas de televisión en su momento, y así una revolución en el campo de los alimentos, la pasteurización, el uso de los preservantes, colorantes. Miren, todo eso ha sido parte de un proceso que va a durar hasta quizás la Segunda Guerra Mundial, o algunos dicen hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya en la década de los 60 la electrónica, lo que es la mecanización y lo que hoy en día ya es la tecnología, la informática, que está en todo el proceso productivo en su momento. ¿Qué consecuencias trajo la revolución industrial? La burguesía se impuso como clase social, basada en los principios elementales de la libertad individual y la propiedad privada. Esos son los dos principios básicos. Toda persona tiene que ser libre, libre para todo. Y también que sus bienes nunca sean confiscados, salvo una situación que sea, que esté clarificada. Pero después la propiedad es algo que no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Producto de las revoluciones industriales, y aquí en la segunda revolución, se consolida la clase social obrera, conocida como el proletariado. Por eso que después, y es hoy en día, el conflicto es entre el burgués y el proletariado. Burgués que tiene el recurso necesario, el dinero necesario, las herramientas, ¿no? Y fuentes de producción, mientras que el obrero lo único que tiene es su mano de obra, es la posibilidad de elaborar en su momento. Aparecen nuevas ideas, como fue el caso del socialismo, que fue una de las bases ideológicas del movimiento obrero, o también el anarco, o llamado por González Prada como anarcosindicalismo, que es la desobediencia total a las autoridades, como también en su momento lo hará el famoso Gandhi. Bien, aparece los medios de comunicación masiva, como mencionamos, la televisión, el cine, las películas de los hermanos Kodak, ¿no? Y así, cada vez hay más información, es mucho más rápida, y hoy en día eso ya no nos sorprende, ¿no? Hoy en día, cada 3 meses, cada 4 meses, los aparatos electrónicos duplican su capacidad, duplican la calidad de sus fotografías, la rapidez al acceso a la información, y eso es parte
complementaria a lo que hubo aquí a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Bien, para terminar, regresemos rápidamente a lo que vimos al comienzo, el Congreso de Viena. ¿Qué hizo el Congreso de Viena? El Congreso de Viena dividió a Italia y Alemania. A Italia en 8 estados y a Alemania en 39 estados. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, 1848, la Revolución Francesa fue la que da esos impulsos para que los países que habían sido divididos inicien su proceso de reunificación, basado en la idea del nacionalismo, que es el derecho que tiene cada nación a valerse por sí mismo en base a una completa soberanía, a que cada nación tiene la capacidad de autoadministrarse sin necesidad de que sea sometida a otra. Bien, la unificación alemana fue el primer paso que se dio en Europa Central para poder conseguir una pequeña pero gran Alemania, como proponía Rusia, o mejor dicho, Prusia. Y la gran Alemania, como proponía en su momento Austria. Entonces, Austria y Prusia, dos estados, los más poderosos que tenía la Confederación Germánica, son los que van a enfrentarse para ver quién va a liderar este proceso de reunificación. Bien, para lograr este proceso de reunificación, por tanto, se produjo un conflicto, una guerra entre Prusia y el Imperio Austriaco. Ese conflicto se dio en 1866, Batalla de Sadowa, donde el vencedor de este conflicto será Prusia. Por eso que Prusia es quien lidera y unifica Alemania. Y Prusia tenía como personaje importante, como militar con una gran experiencia, como canciller, al famoso Otto von Bismarck, conocido en la historia como el canciller de hierro, para hacer referencia a que él decía que los problemas de un país, de una nación, no se solucionan en conferencias, en discursos, en debates. Los problemas de una nación se solucionan con sangre y con hierro. Pregunta varias veces sobre él, el principal artífice, el personaje más importante de la reunificación alemana, aquel que vence a Francia, a quien venció a los franceses, a las tropas de Luis Napoleón. Por lo tanto, Otto von Bismarck humilla a los franceses en la batalla de Sedan en noviembre de 1870. Después de haber derrotado a los franceses, los lleva a su propio palacio, al Palacio de Versalles, donde va él conseguir que los franceses acepten su derrota y acepten la creación de un nuevo imperio. Ese nuevo imperio es el Imperio Germánico a partir del 18 de enero, al producirse el inicio del Segundo Reich, el Segundo Imperio Germano. Y para asegurarse de que esto se cumpla a cabalidad, los germanos, los alemanes, se van a apropiar de Alsacia y Lorena, de estas dos ciudades, de las más industrializadas que tenía Francia, pasan al poder germano. Y a partir de ese momento se inicia y se consolida el estado más fuerte del continente europeo, como será Alemania, gracias a su gran desarrollo industrial. Ahora, acuérdense que Alemania, después de derrotada en la primera, en la segunda, separada, dividida por un muro, reunificada, y hoy en día, miren, 150 años después de haber sido separada, sigue siendo Alemania el país más poderoso económicamente, militarmente, que tiene Europa, aunque tiene ciertas limitantes para evitar un
rearme, una formación de un ejército germano que siempre romperá el equilibrio aquí en este lugar del mundo. Bien, la unificación italiana. Mencionábamos que Italia fue dividido en 8 estados. En 8 estados que estarán la mayoría de los estados del norte bajo la dirección de los austríacos. Por ejemplo, Lombardía y Veneto. El único reino que era netamente autónomo y que de alguna manera tenía vínculo con Italia eran los Saboya, la casa dinástica de los Saboyas. Bien, ahí estaba Víctor Manuel II, rey de Piamonte, Cerdeña, aprovechando la crisis que tiene Austria porque está en conflicto con Prusia, inicia el proceso en 1859, reconquistando Lombardía y Veneto, luchando con las tropas Modena, Toscana y Parma. O sea, la presencia austríaca ha sido prácticamente sacada completamente de Italia, se ha reagrupado el norte. El sur, Sicilia y Nápoles, posesiones francesas. Como Francia entrará en un conflicto con Alemania, eso aprovecha el famoso Garibaldi. Garibaldi con sus camisas rojas reconquista Sicilia y Nápoles y se lo entrega al rey italiano Víctor Manuel. Pero faltaba la parte central, los estados pontificios y los estados papales. Roma, que fue entregada a la Iglesia Católica en el año 767, miren, en tiempos del famoso Pipino el Breve, el papá de Carlomagno, fue quien cedió este territorio a la Iglesia Católica para poder congraciarse con él. Por eso que Italia no pudo terminar con la unificación, porque el Papa se va a autosecuestrar, se va a autoexiliar. Va a decir, yo no acepto esa reunificación y no acepto la pérdida de mis territorios, que son de mi propiedad. A esa negación, que ha sido pregunta 2 o 3 veces, se le conoce como la cuestión romana. Decía la pregunta, ¿qué es la cuestión romana? Es la negación del Papa Pío IX a aceptar la anexión de Roma a territorio italiano. Y la otra pregunta, ¿cómo se soluciona el problema de la cuestión romana? Se soluciona en 1929, cuando Benito Mussolini acepta que el Vaticano sea un estado supranacional, sometido, por supuesto, al poder central, que en este caso era Italia. Entonces, recién en 1929, Italia se reunifica totalmente. Bien, después de esos procesos de reunificación, lo que va a existir en Europa es un reacomodo de fuerzas. Además, en esta paz armada, se fortalece la segunda revolución industrial. No solamente con Graham Bell, ¿no? En su momento con Marconi, o quizás los hermanos White, ¿no? Carben, Rudolf Diesel y otros personajes, sino que ahora los países son conscientes que a pesar que están en paz, esa paz no va a ser perpetua. Porque sí o sí el conflicto Inglaterra-germanos o ingleses-germanos va a explotar en algún momento porque ambos se van a disputar la hegemonía comercial. Y hemos visto que no puede existir en la historia y nunca existió 2 imperios que convivan y compartan un mismo escenario. Por eso que la paz armada es un periodo de una carrera armamentista donde los países se agrupan por intereses comunes. Mire, Alemania, que había acabado de vencer a los austríacos, se van a aliar porque son sus hermanos menores y se van a anexar a Italia. A pesar que Austria tenía bajo su control los estados del norte, por conveniencia. ¿Y por qué esa conveniencia? Porque Rusia era una amenaza para Austria y para Alemania, y Alemania era una amenaza permanente para Rusia. Los alemanes querían invadir
Francia. Y los alemanes eran una competencia para los ingleses en el campo comercial. Por eso que Inglaterra y Francia, que fueron siempre enemigos acérrimos, ahora se van a aliar. Igual será con Rusia, que sabe que Alemania tiene dos enemigos directos y tiene un aliado importante, por eso decide participar con ese grupo. Bien, a uno se le conoció como la Triple Alianza, que es Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y a la otra se le conoció como la Triple Entente, la Entente Cordiale o el Triple Entendimiento, que es Inglaterra, Francia y Rusia. Bien, aquí tendremos el escenario perfecto para lo que será después la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, en la siguiente clase diremos dónde se encuentran las causas de la Primera Guerra Mundial en la paz armada. Bien, chicos, dejo de compartir para poder iniciar las preguntas de la presente semana. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Bien, dejo de compartir y vamos a las preguntas. Bien, primera pregunta, la primera pregunta es la alternativa C. Napoleón, su última lucha fue en Waterloo. 2, la alternativa C, Guillermo I de Prusia, es quien nombra a Otto von Bismarck. 3, el Imperio Británico. 3, alternativa C, la potencia mundial. 4, los cancilleres se reunieron en el Congreso de Viena, en el país de Austria, porque ya no existe el famoso Imperio Austrohúngaro. Vamos a ver que después de la Primera Guerra Mundial se divide en Austria, Checoslovaquia y Hungría. Bien, ahí la 4, alternativa C, Austria. 5, alternativa A, Luis Felipe I. 6, la alternativa C, Víctor Manuel II. 7, la alternativa C, Inglaterra, Francia y Rusia forman la Triple Entente. 8, la alternativa E, Estados Unidos y Alemania, son los países que van a liderar la segunda revolución industrial. 9, la alternativa C, la cuestión romana, que es la negación del Papa. Y 10, la alternativa D, Charles Maurice Talleyrand, es el ministro que lucha porque Francia no pierda territorios. Por eso es importante la labor de un diplomático en las negociaciones finales de un conflicto. Bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, estamos terminando por el día de hoy.